Saludos amigos, gracias por estar con nosotros como cada sábado en este espacio Tiempo de Noticias. Es un placer. Hoy sábado ya 1 de diciembre y como siempre me acompaña a mi lado Luis Brito. Bueno, ya sí es verdad que estamos en plena la Navidad. Y cerquita el día 5 o el día 7 fue que el gobierno El día 5, desde el día 5 que va a comenzar el pago de la regalía. Le llamamos regalía, realmente el sueldo número 13 o el doble sueldo que vendrá, ¿verdad? Además a dinamizar el movimiento comercial, la economía, porque la gente cuando tiene ese dinero en mano suele alocarse, como decimos en buen dominicano. No, y que como tú mencionas, ya esa economía empezó desde la semana pasada o antepasada que se celebró el Black Friday, o acostumbrado o llamado en español Viernes Negro. Decir, Luis, otra buena noticia, por novena semana seguida, los precios de los combustibles, otra rebaja más para todos. Con la gasolina premium a partir de este sábado se vende a 216,80, baja 3 pesos, la regular baja 4,20, se venderá a 204,40, el gasoil regular 180,40, baja 6 pesos el gasoil regular, el óptimo 191,80, disminuye 5,20, el gas licuado de petróleo 107,60, disminuye 2, y el gas natural continúa a 28,97. Tú sabes que estuve leyendo el comportamiento del precio del petróleo en el mercado internacional y me daba cuenta de que ha tenido el precio del crudo, ha tenido una caída de 20 y pico de pesos dólares en los últimos 2 meses. Es la caída del precio del petróleo más alta, más significativa en los últimos 10 años. Esa es la consecuencia principal, ese desplome del precio del llamado oro negro. Es la razón básica de por qué, como señalaste hace un momento, en las últimas 9 semanas han estado disminuyendo los precios locales de los combustibles. Y qué bueno que sea así, porque eso además le da un alivio a la población en sentido general, pero sobre todo a esos consumidores de combustible, gasolina, gasoil, GLP, que es el de mayor consumo, porque se consume no solamente ya en los hogares, sino en el transporte público y privado, en las industrias ni se diga. Pero además de ese alivio que le da esas constantes reducciones de los precios locales de los hidrocarburos, también le da una especie de espacio de tiempo al gobierno para de algún modo sortear esa presión social que ha tenido el gobierno en las últimas semanas, exigiendo sectores de la sociedad que se modifique la ley de hidrocarburos, que es el reglamento que rige los precios de los combustibles aquí en función de cómo vaya el costo del petróleo. En esencia, esa ley establece que si el precio del petróleo sube en el mercado internacional, pues aquí suben los combustibles. Si baja el crudo, entonces aquí deberían bajar los precios de los combustibles. Sin embargo, hemos visto en numerosas ocasiones, y es lo que de algún modo ha irritado a la población dominicana o ha mantenido irritada a la población dominicana, que en muchas ocasiones baja el precio del petróleo o en su defecto se queda inalterable, y aquí al contrario suben los precios de los combustibles, y ese ha sido de algún modo la motivación de sectores importantes de la sociedad para que esa ley se modifique, se cambie, porque o se está violando esa ley en la aplicación o esa ley está mal redactada. Mira, como tú dices, la verdad que es un respiro para toda la población con estos precios. Tú sabes que yo me sorprendí principalmente con la disminución de este sábado del gasoil. Es primera vez que yo tengo, o sea, que vivo chequeando estos precios de combustible, que le bajan 6 pesos de un tablazo
a los combustibles, principalmente Sí, al gasoil. Primera vez eso. Sorprendió porque nos tienen acostumbrados 3, a bajarle 4. una vez, ahora mismo en los últimos 2 meses de estas disminuciones, le bajaron 1 centavo. Sí. Que creíamos, yo mismo creía, de hecho sigo creyendo, que fue un error que cometió el Ministerio de Industria y Comercio, pero que para no escandalizar, ellos lo dejaron rodar así. Mira, mencionando este asunto de los precios de los combustibles, voy a hablar que esta semana se realizó había un paro programado, paro sorpresa, como ellos le llaman, los transportistas. Bueno, al final, bueno, Que eso prácticamente eso no dio resultado a mi entender. Al final ya el país tenía conocimiento porque el día anterior ellos hicieron algunas paralizaciones sorpresa Sí. y al día siguiente realizaron un paro. Fue la organización choferil de Juan Uvieres. Al final separaron las guaguas de Sí, Juan Uvieres, pero sí. las guaguas y los vehículos de Juan Uvieres no es la totalidad de las unidades que prestan servicio de transporte público en la República Dominicana, de manera que hubo un movimiento significativo ese día, porque además el gobierno, que ya tenía conocimiento de esta acción de Juan Uvieres, se preparó con tiempo, tenía un plan. Un plan principalmente con la ONSA. Y puso a circular muchísimas unidades vehiculares. La ONSA esencialmente aumentó su flotilla, pero Sí. también instituciones del gobierno, incluyendo de algunas instituciones militares. Muchos de esos vehículos salieron a las vías públicas a ofrecer el servicio. Mira, decirlo en otro tema, que el presidente Danilo Medina se encuentra en México. Recordarle a toda la población que este programa lo grabamos los viernes en la noche y el presidente estaba pautado para viajar el sábado temprano en la mañana a la toma de posesión del nuevo presidente de México, López Obrador. Así es. Una transición, dicen los medios de comunicación y las agencias internacionales, histórica en México. Un presidente de izquierda Sí. que llega a México luego de varios intentos. Es bueno recordar que creo que es el tercer intento que hizo López Obrador en la carrera presidencial en México. Hay muchas expectativas, no solamente en México, sino en toda la comunidad de América Latina, incluso en México, que es bastante cerca, vecino de México, sobre cómo vendrá las acciones y políticas de López Obrador, un izquierdista un poco moderado, obviamente no tan radical como otros izquierdistas que conocemos, que han llegado a la primera magistratura de la nación, de sus países. Y vamos a ver, generalmente muchos gobiernos de izquierda han fracasado en América Latina. No han dado los resultados esperados, han defraudado inclusive a la población de esos países, y ojalá por el bienestar no de López Obrador, que asume la presidencia en México, sino ojalá por el bienestar de todos los mexicanos y de América Latina, que somos países hermanos, que esta gestión de izquierda no fracase en México como ya han fracasado en otros países, como el caso de Venezuela. Ustedes saben, ha sido un fiasco absoluto. Ya conocemos el desorden, ¿verdad?, que ha habido ahí, un gobierno prácticamente autoritario, y eso ha provocado un descalabro de la situación económica, social, institucional, política, de todos los órdenes en Venezuela, y eso ha provocado una emigración masiva de venezolanos que se han distribuido por millones en diferentes países. Aquí en la República Dominicana tenemos, y la gente lo sabe porque lo vemos a diario en las calles, numerosos venezolanos que han salido corriendo de Venezuela por la condición paupérrima, tétrica, miserable que está viviendo el hermano país. Mira, antes que se me pase, Luis, decir que hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Señor director, tenemos una imagen ahí sobre este día. Se celebra como siempre, cada 1 de diciembre. Esta celebración anual, lanzada en 1988, destaca los esfuerzos mundiales para combatir el VIH-Sida. El lema de este año es "Conoce tu estado". Decir que en esta semana, precisamente con relación a ese tema, el Víctor Terrero, quien es el director del Consejo Nacional para el VIH-Sida, reveló
que unas 67,000 personas viven en el país con VIH y de esas 10,000 no lo saben. Eso es peligroso. Así es. Mira, estoy leyendo aquí una información, quiero compartirla con los amables lectores o amables televidentes. Unas declaraciones que dio ayer el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta. Él advierte a la ciudadanía que personas inescrupulosas están pidiendo pagos con la promesa de entregar vehículos que son donados por el gobierno dominicano. Peralta instó a la población a que desoigan esas peticiones de dinero a cambio de donaciones porque se trata de una estafa. Textualmente él señala: han llegado a nosotros informaciones acerca de personas inescrupulosas que están pidiendo pagos a cambio de vehículos que prometen entregar como parte de donación gubernamentales. Por favor, desoigan a cualquier persona que le solicite dinero por este motivo. Es una estafa, escribió el ministro en su cuenta de Twitter. El funcionario finalmente insistió en que las donaciones de buses, ambulancias o cualquier otro vehículo que entrega la presidencia a las comunidades se realiza de manera totalmente gratuita. Ahora yo digo lo siguiente, es casi seguro, y eso usted lo puede afirmar, que el ministro de la presidencia tiene información precisa. Cuando él se decide hacer esa publicación ya de manera pública, es porque tiene información precisa, detallada, inclusive posiblemente o sin el posiblemente ya conozca los nombres, las personas que se están dedicando a esto, porque de esa forma no se atrevería a hacer una declaración pública viniendo, ¿verdad?, de un funcionario importante como es el de la presidencia de la República. Y en caso de que no haya obtenido todavía los nombres de las personas que se están dedicando a esta estafa, es cuestión de que las autoridades correspondientes, por ejemplo, como el DNI, que es el organismo de seguridad del Estado, estamos hablando de un asunto de la presidencia de la República, que ponen el nombre en juego para estafar, y los demás organismos a la fuerza de la ley, hacer una investigación profunda, atrapar a esta persona, y luego de estar atrapada, entonces que el ministro, ¿verdad?, lo presente públicamente, que las autoridades lo presenten públicamente. Pero obviamente yo supongo, y es lo que uno entiende, y es la razón por la que hace el ministro esta advertencia, para que mientras las autoridades se realizan la investigación, apresan y someten a la justicia a este grupo de estafadores, como él señala, para que la gente esté atenta y cauta, que andan por ahí unos estafadores ofreciendo vehículos del gobierno en calidad de exoneración, pero a cambio le piden una buena parte de dinero. Así es, Luis. Miren, otro tema que la semana pasada lo pasamos 2 minutos, 3 que hablamos solamente del tema de Willy Falcón. Otra vez, esta semana, en el día de ayer, me parece una portada en el Listín Diario, precisamente. El ministro de Interior y Policía dice que Falcón no debe ni puede quedarse en el país. Y agregó que violatoria su presencia, su entrada y su presencia en la República Dominicana. Dice el ministro de Interior y Policía, que por demás es una persona autorizada en este caso, porque es bueno que la gente lo sepa. El ministro de Interior y Policía es el que rige la política migratoria de la República Dominicana, que a su vez la ejecuta, la aplica la Dirección General de Migración, pero el jefe inmediato de esa Dirección General de Migración es el ministro de Interior y Policía, y ese ministro es que ha dicho que el ingreso y presencia en la República Dominicana de Willy Falcón es violatoria a las leyes migratorias, de manera que aquí hay un caso que yo creo que amerita la intervención pública del presidente. Obviamente uno está de más, ¿verdad?, decir que esto es un caso que es segurísimo que lo ha tratado el presidente de la República con los organismos y funcionarios correspondientes que han tenido que ver con el ingreso aquí de este señor narcotraficante acusado de homicidios
traficante de altos volúmenes de drogas en los Estados Unidos, también tiene en su prontuario el intento de asesinar al presidente fallecido ya de Cuba, Fidel Castro, juntamente con organismos de los Estados Unidos como la CIA. Es un individuo extremadamente peligroso, pero independientemente del peligro, no. Es la forma como ingresa a la República Dominicana de manera escondida. Ahí es que está el de manera detalle. subrepticia. Entonces, han estafado, han engañado, le han mentido al pueblo dominicano porque tenían aquí a un delincuente que cumplió 20 años de prisión en una cárcel de los Estados Unidos y lo tenían aquí sin informarle al pueblo, a la población. Y yo creo que son las formas como los gobiernos fallan, porque si el gobierno recibe a este individuo por alguna razón entendible que se pueda justificar, pues lo más sano es que lo más inteligente es que el gobierno, el Estado Dominicano, le comunique al pueblo dominicano: vamos a recibir en suelo dominicano a este señor que nos ha pedido que le demos albergue los Estados Unidos por tales o cuales razones. Pero bueno, eso no se hizo. Yo supongo, entre las razones por las que no se hizo, y es bueno que la gente entienda esta parte, Falcón solamente cumplió 20 años en Miami porque hizo una negociación con las autoridades de los Estados Unidos. Y ustedes saben que negociar con las autoridades judiciales de los Estados Unidos o de cualquier país del mundo implica usted hacer delaciones. Entonces, como él está involucrado en el mundo del narcotráfico, evidentemente las acusaciones que pesaban contra él por tráfico de drogas y por asesinatos varios en los Estados Unidos, la condena podía sobrepasar posiblemente los 100 años, cadena perpetua. Él negocia, delata y floja informaciones a las autoridades para, de algún modo, que las autoridades penetren esas estructuras mafiosas de narcotráfico y de sicariato con las informaciones que Falcón le ofrece. Entonces él llega a esa negociación aparentemente con las autoridades de los Estados Unidos y solamente cumple 20 años de prisión, que fue la sentencia, y no 100 o 150 años como inicialmente podría ser. ¿Qué resulta? Que evidentemente gente que este señor delató de ese submundo del narcotráfico, del sicariato, lo vayan a ubicar para arreglar cuenta con él. Usted sabe cómo se arregla cuenta: eliminándolo físicamente. Entonces, por eso posiblemente que lo sacan de Estados Unidos, y es por eso que entra a República Dominicana en silencio, en secreto, porque se supone que es una persona que delató a delincuentes, a narcotraficantes, a sicarios, y esa gente que ha sido delatada, posiblemente o sin él posiblemente, le esté dando seguimiento a él para cobrarle cuentas, matándolo, ¿verdad? Para decirlo de una manera llana y simple. Entonces, obviamente viene aquí y no se va a informar, porque la idea es que esté aquí y que nadie lo sepa, para que su vida no corra peligro. Esa es la razón, entiendo yo, por la cual el gobierno no anunció de manera pública su ingreso a la República Dominicana. Pero sin embargo, fíjese usted el liazo, porque no tiene otro nombre que no sea un liazo que se le ha armado al Estado Dominicano, porque la embajadora Alex de los Estados Unidos aquí dijo que ella no tenía conocimiento. Entonces, eso todavía complica más el caso. Claro, entonces es lo que tú dices. Distintos sectores de la sociedad han criticado la forma de cómo se ha manejado este tema realmente, principalmente porque cuando le pregunta a la embajadora dice que no tenía conocimiento. Miguel Vargas da una versión. Miguel Vargas da la versión de que es un tema del DNI. No, sí, es un tema del DNI cuando el hombre está aquí para vigilarlo y darle seguimiento, primero para protegerlo y segundo para cuidar sus pasos, para que no vaya a seguir cometiendo las tropelías, las acciones de narcotráfico a la que ese hombre se dedica y donde él es profesional. Esa es la función del DNI. Ya el tipo en el terreno. Ahora, el ingreso, la autorización para que ingrese al país no es un tema del DNI. Debe ser un tema del gobierno central, debe ser un tema de la Cancillería, sí, debe ser un tema de migración, de interior y policía. Pero ya escuchamos la versión, las declaraciones
que asumimos son ciertas, del ministro de Interior y Policía rechazando la presencia de ese señor aquí, lo que indica entonces que no fue por la autorización o por la vía de Interior y Policía, tampoco fue por la Cancillería. Acabamos de decir que no es un tema el ingreso del DNI, entonces ¿quién autorizó a este señor entrar a la República Dominicana? No, lo cierto es que eso es un misterio. Van a tener que hablar muy claro con relación a este tema, porque tenemos ya 2 semanas prácticamente y cada vez que le preguntan a un funcionario público dicen una versión diferente, entonces se sigue complicando más aún este tema. Y entonces yo creo que el presidente de la República tiene que serle responsable y honesto a la sociedad dominicana abordando este tema, si quiere públicamente, si no quiere públicamente, que tome decisiones de sanciones con las instituciones, con los funcionarios que tuvieron que ver con el ingreso de este señor a la República Dominicana, dice el ministro de Interior y Policía, de forma ilegal. Entonces el presidente, si no quiere hablar del tema, que tome decisiones, por ejemplo, destituyendo, cancelando a los funcionarios que tuvieron que ver con esto, y que ese señor, pues, que lo devuelvan a la República Dominicana. Es lo que uno piensa. Si no se hace así, entonces ya vemos que es una visita que evidentemente tiene la anuencia del gobierno central. Así es, Luis. Llámese desde el Palacio Nacional. En otro tema, algo que me causa un poco de risa, mira, intentaron robarse una avioneta del aeropuerto de Samaná, Arroyo Barril. Así es. Pero no pudieron realmente. Que no estaba autorizada para volar, me dicen. No estaba autorizada. Eso lo aclaró Están ayer. investigando la autoridad de a ver qué pasó ahí, o sea, cómo pudieron penetrar estas personas al aeropuerto. Porque me dicen que rompieron unos cables eléctricos, entraron. Y hoy un caso, no es la primera vez que en la República Dominicana, ya hace varios años, se produjo, se llegó a cometer, se materializó el hecho de que se robó una aeronave, la cual luego al tiempo apareció en Venezuela. Y cargada. Incluso de ese robo de esa aeronave se acusó y hasta cayó preso y se investigó por eso, pero finalmente ese tema quedó como bailando en el aire, no hubo como una conclusión de las investigaciones, por tanto nadie purgó pena por eso. Al hijo de este muchacho, John Percival, que mataron luego de varios asaltos a bancos, y murió ahí en la autopista Duarte, en una cabaña, posiblemente ejecutado por la policía. La policía dice que fue un intercambio de disparos, pero bueno, una cosa a la otra, ya eso es historia. Falleció ahí, y ese muchacho, John Percival Matos, estaba involucrado, estaba acusado como uno de los responsables del robo de esa aeronave hace ya varios años y que apareció luego en Venezuela. Estamos hablando aquí de un caso muy parecido, del intento, no se llegó a materializar, pero bueno, eso habla muy mal de por dónde anda el nivel delincuencial de la República Dominicana, que ya de robarse un celular, una motocicleta, están robando aviones. Eso no tiene madre. Mira, antes de irnos a la pausa, yo quiero hacerle un llamado a la Policía Nacional. Yo quiero que la policía me explique a mí, cada vez que paran a un ciudadano, ¿por qué un agente tiene que preguntarle dónde usted vive? Eso yo no me lo explico. Eso. ¿Para qué? Pero están preguntando eso. Hoy me lo preguntaron, perdón, el día de ayer me lo preguntaron, que dónde yo vivo. Pero además una pregunta absurda, porque vamos a suponer que tú le digas una dirección X. ¿Cómo ellos tienen para confirmar que tú vives o no vives ahí? No tiene sentido. Lo de ellos es averiguar primero los papeles del carro que sean correctos para asegurar que tú no andes en un carro indebido o robado, tu licencia de conducir, tu seguro médico. Si están, por ejemplo, persiguiendo, buscando un carro robado de la misma categoría del carro que han detenido, pues ellos tienen derecho a revisar, porque esa es la parte policial. Pero preguntarte dónde tú vives no tiene sentido. Van 2 veces que me pasa ese caso. Me pasó en la México, ahí después del puente de la bicicleta, mejor conocido, y ahí en la autopista San Isidro el día de ayer.
Dile que tú vives en Rusia, a ver qué reacción van a tener ellos. No, yo lo que no le digo nada, yo sigo derecho. Bueno. Vamos a la primera pausa y regresamos en breve. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. La Asociación Dominicana de Rehabilitación trae su sorteo navideño 2018 con 6 fabulosos premios. Primer premio, Toyota RAV4 2018. Segundo premio, Toyota Rush 2019. Tercer premio, Toyota Yaris 2019. Además de 3 televisores LED de 32 pulgadas. Adquiere tu boleto por tan solo 600 pesos. Para más información y venta, llamar al teléfono 809-686-2707. Sorteo a celebrarse el jueves 13 de diciembre del 2018 en el programa Esta Noche Mariacela. Participa y colabora con nuestra causa. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Impuestos Internos informa. ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio.
Miren, señor, hay que hablar, recordarles a toda la población que ya el próximo 6 de diciembre se vence el plazo que dio la Junta Central Electoral para que los partidos políticos o agrupaciones políticas entreguen de cómo va a ser la decisión de si van a ser con primarias abiertas, primarias cerradas y con qué padrón se realizarían ese tipo de... Vamos a ver, ya decidió cómo lo va a hacer el PLD, que fue el primero, decidió primarias abiertas. Sí. Luego decidió el PRM, que serán primarias cerradas. Sí. El PRD decidió primarias cerradas para escoger el candidato presidencial, pero los demás candidatos habrá un proceso que ellos no han decidido, y me imagino que esa parte habrán de comunicársela a la Junta antes de ese plazo que vence el día 6, ya estamos bastante cerca. Y el Partido Reformista decidió con asamblea de delegados. Con militantes, sí, con un padrón cerrado. Correcto. Así es. Decir que prácticamente ya todos los partidos tienen ese tema cerrado. Yo imagino que todos esos partidos minoritarios, o como le llaman partidos emergentes, al final son minoritarios porque realmente a nivel de números, de porcentaje, a nivel de votos obtenidos en las elecciones en las que participan, es muy minoritario. Entonces por eso se llama partidos minoritarios. Esos partidos no tendrán otra opción que no sea una asamblea de delegados, que es lo más fácil, lo más práctico para un partido, reunirse en un local o en un salón de un hotel de la capital y decidir una asamblea de delegados el método para elegir a sus candidatos, porque un partido minoritario abocarse a unas primarias, ya sean abiertas o cerradas, eso como que no tiene sentido, porque no va a provocar ese impacto, mucho menos va a provocar ese entusiasmo en la población votante para ir al sufragio, de manera que eso es casi seguro que esos partidos pequeños van a decidirse por las asambleas de delegados. Pero es un tema que ya ellos deben resolverlo en esta semana, porque el plazo vence en 5 días ya. El jueves 6. Y la Junta ha estado reiterando y haciendo ese llamado, a mí me consta, porque lo vemos constantemente, las publicaciones en los medios, la Junta recordando esa fecha y que el tiempo va avanzando para evitar que se vence el plazo y que no todos los partidos hayan hecho ya su depósito de esa información, porque entonces se van a quedar fuera. Así es, mira, decir, Luis, que el candidato o el aspirante del PRM a la presidencia de la República, Luis Abinader, dijo en esta semana en una entrevista que le fue realizada en el Listín Diario que ninguno de los diputados, o sea, el diputado que apoye la modificación de la Constitución irá fuera de esa organización política. En caso de que se aboque al Congreso a modificar la Carta Sustantiva, porque realmente es que ha habido esa advertencia que hace Luis Abinader, es porque ha habido pronunciamientos de dirigentes, incluso de diputados del PLD, con la intención, han dicho incluso que ya hay proyectos preelaborados y que solamente están esperando la señal, la luz verde, dicen ellos, del presidente Danilo Medina para someter la iniciativa de modificación de la Constitución, para abrirle el paso, quitarle el candado que le impide la reelección del presidente Danilo Medina. Ya sabemos, porque lo dijo el propio presidente Medina en una entrevista que concedió a Yanna Tavares, que él se va a pronunciar en marzo del año que viene, o sea que esa fecha está bastante cerca. Diciembre, enero, febrero y marzo, a nivel de 3 meses y algo, ya entonces sabremos cuál va a ser la posición del presidente Medina. Todo el mundo sabe que la actual Constitución prohíbe la reelección presidencial, pero todavía peor para el presidente Medina. Tiene ahí un transitorio de un nunca jamás. O sea, no es que el presidente Medina no puede reelegirse en el 20, es que nunca jamás. Y por eso se ha especulado bastante de que posiblemente
el presidente no tenga la intención de repostularse, de presentarse en el 20, pero que sí tenga la intención, lo cual parecería válido y entendible, eliminar de la Constitución el nunca jamás, para que entonces él tenga esa posibilidad de presentarse en el 24, en el 28, en el 32, cuando él entienda. Lo cierto es que hasta que el presidente Medina no le hable al país en marzo, como él manifestó, realmente los seguidores y los que aspiran de la corriente que pertenecen al presidente Medina, como Amarante Baré, Domínguez Brito, entre otros, prácticamente tienen los brazos atados ahora mismo, Luis. Y entonces del otro bando, Leonel es el único que ha estado intenso, claro, de manera intensa. Y haciendo cada discurso que el presidente Leonel Fernández pronuncia, habla sobre la necesidad de resguardar, de proteger y de velar por la Constitución dominicana. De hecho, sus últimas declaraciones que dio, me parece que fue en Puerto Plata, hacía un pasaje histórico de que cuando él salió de la presidencia en el 2000, su primer ejercicio fue 96-2000, el expresidente, hoy extinto, Joaquín Balaguer, lo llamó a su casa, le propuso que se modificara la Constitución, que en ese entonces estaba prohibida la reelección, pero dice Fernández que Balaguer le propuso apoyarlo para modificar la Constitución de la República para que él pudiera optar por la reelección en el 20. Y Leonel Fernández dijo que le respondió al presidente Balaguer en ese entonces que no le interesaba primero la reelección y que no apoyaba, que no estaba de acuerdo con una modificación de la Constitución por una serie de factores, de argumentos, de criterios que ya en esa locución el propio Fernández detalló. Lo cierto es que cada vez que el expresidente Fernández está en un acto, siempre se refiere a que ganará de manera contundente las primarias y las elecciones del año 2020. Bueno, realmente, en caso de que Danilo decidiese correr, el único contendiente que tendría Leonel Fernández ahí es Danilo Medina, porque los demás que están corriendo no tienen la posibilidad, pero usted entiéndalo, ni siquiera mínimamente. Reinaldo Pared no va para ningún lado, lo he dicho aquí. Domínguez Brito tampoco va para ningún lado. ¿Quién más? Amarante Baré tampoco va para ningún lado. Bueno, está haciendo un ensayo, Temístocle Montá, en Navarro, Andrés Navarro, pero que Andrés está haciendo un proyecto, pero oficialmente no ha lanzado una precandidatura. Él lo ha dicho con sus propias palabras, que está tocando puertas, está consultando a sectores de la sociedad con propósitos presidenciales, pero ni siquiera ha anunciado de manera oficial una precandidatura, pero tampoco ha dicho que esas aspiraciones presidenciales de él son para el 20, porque pudieran ser para otro. Tú sabes, Luis, yo estuve chequeando en el Twitter que para mañana domingo el alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, tiene un acto y me parece que va a anunciar algo, no se sabe, hay muchas expectativas. ¿Se va a lanzar él también? No se sabe, hay una expectativa con relación a eso, a ver qué es lo que va a hablar el día de mañana. Él se tenía hasta hace poco, o hasta que asumió la alcaldía de Santiago, porque parece que después que asumió esa gestión municipal en Santiago, él como que se apartó, pero que se le tenía como un hombre muy de Leonel Fernández. Entonces hay que ver el acto, entonces, o va a ser él anunciando un proyecto presidencial, lo cual es una locura, porque ese sí que, de lo que mencioné, ese sí que no va para ningún sitio. Pero o es eso, anunciar un proyecto presidencial, o endosar su apoyo ya públicamente al expresidente Fernández, a Leonel Fernández. Y bueno, vamos a ver, ¿eso es cuándo? Mañana domingo que tiene eso. Mira, Luis, decir también otro tema, que desde el lunes estamos a 5, el martes, desde el día 5 empiezan
las entrevistas públicas a los 47 aspirantes para ocupar las 4 vacantes del Tribunal Constitucional de la República. Bueno, qué bueno que mencionaste eso, porque yo tengo aquí una información, ojalá y no la haya borrado. Vamos a ver qué me pasaron. Bueno, parece que la borré, sí. El tema es que están sonando ahí varios candidatos que, según la versión que está circulando en redes sociales, a mí me llegó hace 3 días, ya están preseleccionados los abogados constitucionalistas que irán a llenar las 4 vacantes que se han presentado en el Tribunal Constitucional. Se habla de gente del entorno, por ejemplo, de Montalvo, del entorno de José Ramón Peralta, una gente que propuso, dicen que él es presidente Hipólito Mejía, una gente muy del presidente Danilo Medina, y así sucesivamente. Eso es una versión, evidentemente, extraoficial, que ha estado circulando muy profusamente, muy intensamente en las redes sociales. Los nombres están ahí, vamos a saber el día de la elección si eso es cierto o no, porque entonces si es así no es transparente desde el punto de vista que estamos hablando de gente que no que ha sido señalada, que se le conoce con vínculos directos a esos funcionarios o es funcionario, como el caso de Hipólito Mejía, que fue presidente de la República, gente muy de ellos. Entonces esa no es la idea, ¿verdad? Sino escoger y seleccionar a gente que tengan méritos, que tengan dominio, que tengan capacidad, que tengan honorabilidad para ser miembro del Tribunal Constitucional. Eso es lo que se necesita en esa alta corte. No un compadreo, no un amigo mío que voy a mandar para allá, que no tiene posiblemente las condiciones y los méritos, pero es amigo mío, porque es amigo mío, tiene que estar allí. No, eso no es lo que necesita, ni es lo que exige, ni lo que espera la sociedad dominicana. Es gente probada, con probidad, con integridad, sobre todo moral, resiedumbre moral, seriedad, responsabilidad, firmeza, decisión y obviamente conocimiento absoluto o lo suficiente en materia constitucional, que es lo que se va a litigar y se va a bregar allí en el Tribunal Constitucional, materia constitucional. Tienen que tener dominio absoluto de eso, además de los otros adornos que ya hemos hablado, de la honestidad, de la seriedad, de la decisión, de la firmeza, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto que los próximos, el día 5, 6 y 7 está pautada estos 3 días para realizar estas entrevistas públicas, y tienen una próxima reunión el próximo 10 de diciembre para ya decidir finalmente y presentar los 4 jueces que ocuparán los cargos del Tribunal Constitucional de la República. Y luego de eso, entonces, el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, pero ya eso caerá el año que viene, va entonces a evaluar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, el desempeño, que algunos de ellos ya también habrá cumplido ahí su periodo en ese más alto tribunal de la República Dominicana. Tú tienes el tema ahí de Odebrecht. Bueno, ya la gente sabe, porque ha sido de dominio público a través de los medios de comunicación, que sigue de reenvío en reenvío la audiencia preliminar de este caso de corrupción. Yo diría que marca, ¿verdad?, un antes y un después a la justicia de la República Dominicana. El soborno de 92 millones de dólares que reconoció y admitió públicamente Odebrecht, esa multinacional brasileña, haber pagado a funcionarios y exfuncionarios de la República Dominicana con el propósito, con el fin y el objetivo de obtener obras monumentales, grandes, de alto nivel, de alto calibre, y más que obtener las contrataciones de obras, también para agilizar esos préstamos que debieron conocerse en el Congreso Nacional, préstamos internacionales para financiar esas obras multimillonarias en dólares, y también para producir
los desembolsos de ese dinero. Bueno, Odebrecht hizo eso en varios países. La República Dominicana obviamente no fue la excepción. Hay un caso ya en los tribunales. La última audiencia se celebró el pasado miércoles. Presentaron los 7 imputados varios incidentes. Ellos insisten en que el juez declare nulo el proceso por una serie de argumentos. Y bueno, el juez reenvió para el próximo jueves, el jueves de la semana que viene, 6 de diciembre, una audiencia para decidir sobre varios incidentes que presentaron los acusados. Evidentemente ya vemos que este caso va a pasar hacia el 2019, como ya lo habíamos pronosticado aquí en el programa, y esto va para largo, porque eso va a seguir de incidente, y sabe Dios qué trayecto transcurra para que el juez especial Francisco Ortega Polanco decida juicio de fondo, que es lo que se busca en esta audiencia preliminar. Luis, vamos a la segunda pausa y regresamos en breve. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios, porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. La Asociación Dominicana de Rehabilitación trae su sorteo navideño 2018 con 6 fabulosos premios. Primer premio, Toyota RAV4 2018. Segundo premio, Toyota Rush 2019. Tercer premio, Toyota Yaris 2019. Además de 3 televisores LED de 32 pulgadas. Adquiere tu boleto por tan solo 600 pesos. Para más información y venta, llamar al teléfono 809-686-2707. Sorteo a celebrarse el jueves 13 de diciembre del 2018 en el programa Esta Noche Maricela. Participa y colabora con nuestra causa. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios.
Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Impuestos Internos informa. ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. En una noticia internacional, en el día de ayer un potente terremoto de 7 grados allá en Alaska destruyó un sinnúmero de carreteras, viviendas, afectó universidades y se activó la alarma de tsunami, pero fue desactivada. Pero mira eso, sí. Eso es gráfico, o sea, la tierra literalmente se hundió y se tragó vehículos. Mira ese vehículo como quedó. Yo imagino que el vehículo que estaba al lado se hundió. Óyeme, 7 grados. 7. Wow. Hubieron después de eso varias réplicas de 5 y algo también. Que Dios nos libre, como diría un buen católico. Mira, Alex, rápidamente ya en la parte final del programa, el presidente de la República, Danilo Medina, ayer viernes designó a nuevos embajadores en el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Colombia y en Guatemala. Es el decreto número 434-18. También nombró embajadores en Ecuador y Antigua y Barbuda. El documento, publicado en su cuenta de Twitter por el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, entre los diplomáticos dice: están Hugo Giuliani Curi, quien fue designado en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Recuerden que Giuliani Curi, quien fungía hasta el momento como viceministro de Relaciones Exteriores, ha tenido experiencia como diplomático, pues fue embajador en Qatar y en Washington, Estados Unidos. También con el artículo 2, José Tomás Ares Germán queda designado embajador en la República de Colombia, mientras que el artículo 3 designa a José Osvaldo Lejer en Guatemala. Pero ese hombre sí se mueve, ese hombre es dirigente reformista de mucho tiempo, fue senador reformista por allá por el 80 y todavía está bailando fiesta, increíble. José del Carmen Ureña es el nuevo diplomático en Ecuador y Raquel Josefina Jacobo Jaar en Antigua y Barbuda. Hemos llegado a la parte final y como siempre recordarle que puede ver nuestros programas de televisión en nuestro canal de YouTube Tiempo de Noticias. Que pasen feliz resto del fin de semana. Hasta la próxima.